Bueno, toda esta serie de foros que se están organizando tienen como propósito ir organizando el debate, la discusión, la reflexión sobre el proyecto de Nación 2024-2030, que dé continuidad al proyecto de la Cuarta Transformación encabezada por nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador. La idea de construir un proyecto de nación surge en el propio Congreso Nacional de Morena, ¿no?, que ordena la conformación de una comisión que empuje o elabore el proyecto de nación de 2024. Entonces se crea una comisión especial para su elaboración y esta es aprobada por el Consejo Nacional de Morena. O sea, esta comisión es parte de Morena y está conformada por miembros, gente que viene luchando por la transformación desde hace años, compañeros. Entonces, el propósito de los foros es precisamente, son distintos temas que consideramos que son fundamentales, que abordan los temas centrales y las problemáticas fundamentales de nuestro país, pero que también lo que se busca son foros nacionales, están también, entre semanas se van a hacer los foros, porque los foros nacionales se están haciendo sábado y domingo, y entre semanas están haciendo foros ya nacionales y locales en los estados de la República, y luego los domingos se van a hacer las consultas. De hecho, este fin de semana, el domingo, domingo, empieza la primera consulta sobre el tema que se abordó en el foro nacional del fin de semana. Entonces, lo que se busca es que la gente participe, que todos participen. Decíamos principalmente, bueno, los militantes, pero no solamente los militantes. Está abierto a toda la población que esté interesada en participar y contribuir en la elaboración de este proyecto de nación. ¿Y en qué consiste este proyecto de nación? Bueno, el propósito y el objetivo de los foros también es que reflexionemos sobre cómo nos dejaron los neoliberales nuestro país, hecho pedazos en todos los campos, reflexionar en todos los campos cómo dejaron los neoliberales el Estado, un Estado totalmente corrupto, mafioso, corrompido, etcétera. Todo lo que ha hecho el gobierno de la Cuarta Transformación, encabezado por nuestro presidente, para tratar de desmantelar este Estado neoliberal y empezar a dejar las bases para la construcción de un Estado totalmente diferente. ¿Y en qué consiste esto? Ellos crearon un Estado para el servicio de una oligarquía, de una minoría. O sea, era un gobierno y un Estado al servicio de esa minoría. ¿Cuál ha sido el proyecto de la Cuarta Transformación y lo que ahora con el proyecto de nación para el 2024 que estamos pensando es reforzar la idea de que el Estado y el gobierno es para el servicio del pueblo? Entonces aquí vemos una gran diferencia entre lo que se quiere. Nuestro proyecto de nación, de transformación, es construir un Estado y un gobierno para todos, para el bien de todos. Y esto además lo implica pues transformar las instituciones que también estaban al servicio de la oligarquía. Por ejemplo, el Poder Judicial. Ahí, como todos, y lo ha dicho en repetidas ocasiones el presidente, esa es una de las tareas pendientes fundamentales. Transformar esa institución que ha estado a disposición de la oligarquía, no en función de los intereses públicos, ¿no?, y colectivos, sociales, sino en función de los intereses individuales y de una minoría. Y hay que modificar otras instituciones que están al servicio de intereses particulares para el despojo de los bienes de la nación y del pueblo en general. Entonces tenemos que hacer una nueva institucionalidad, ¿no? Esa es la tarea. El presidente ha ido desmantelando esas, pero hay cosas que todavía no se han podido lograr porque necesitamos también, muchos de estos cambios que se quieren hacer se requiere de una mayoría legislativa, que ahorita no la tenemos. Y parte del proyecto de nación es qué necesitamos en términos de transformación, de cambios legales, legislativos, y también
movilizar las fuerzas populares, sociales, que estén por ese cambio, para tener la mayoría que necesitamos en el Congreso de la Unión para hacer los cambios institucionales y de distinto orden que necesitamos hacer en el país, ¿no? Bueno, por lo que luchamos es por acabar con este régimen, ¿no?, de corrupción, de delincuencia, ¿no?, que llevaron al país precisamente, ¿cómo nos dejaron el país en términos de seguridad? Pues de inseguridad total y absoluta, ¿no? Y habían convertido al país en un cementerio. ¿Qué es lo que empieza a hacer la Cuarta Transformación? Es cambiar el régimen de corrupción, ¿no? Que esa es una de las funciones y trabajos centrales del gobierno de la Cuarta Transformación. La otra es, pues, por el bien de todos, primero los pobres. Entonces, toda la política social encaminada precisamente a mejorar las condiciones de las mayorías, ¿no?, abandonadas completamente por los gobiernos neoliberales. Entonces, uno de los objetivos centrales era eso, mejorar las condiciones de la población, con todos los programas sociales que se han venido impulsando, y además mejorar el sistema, no mejorar, sino volver a crear el sistema de salud, por ejemplo, también desmantelado prácticamente por la intención de los neoliberales de privatizar el sistema de educación, también de educación, de salud, etcétera, como parte del proyecto también de construcción del estado de bienestar. Y este gobierno de la Cuarta Transformación ha creado los cimientos de lo que sería y que necesitamos en el país de un estado de bienestar. Implica entonces una política distributiva de la distribución de la riqueza muy diferente a la que han aplicado los neoliberales. Es decir, y la economía misma, pensada en función de los intereses nacionales, los intereses del pueblo, para el bien de la mayoría de la población. Entonces, están todas estas políticas que se han llevado exitosamente a cabo, mejorar el salario de los trabajadores, que ya era una vergüenza, ¿no? También las condiciones laborales de los trabajadores, la democratización de los sindicatos, etcétera, y de las relaciones laborales. En fin, se ha ido avanzando en muchísimos elementos, sobre todo de carácter social, que son fundamentales y que debemos continuar y profundizar. También está la recuperación del campo, que fue otro desastre social para el país, porque pues se apoyó a los grandes productores de alimentos y a la importación de alimentos, y se abandonó al campo y a los productores campesinos, y eso generó una destrucción de comunidad y de producción y de abandono, y la gente tenía que emigrar porque no había nada que hacer en sus lugares. Entonces la política también hacia el campo, de recuperar la soberanía alimentaria y la producción campesina y el consumo también campesino, ha sido muy importante también para que la gente pueda vivir bien en sus lugares. Hay que continuar muchas cosas, pero otras hay que profundizar, ¿no? Es decir, decíamos, en materia de estado de bienestar, que incluyen muchísimos aspectos. Tenemos que avanzar en la cuestión de la educación, por ejemplo, los planes de estudios, ¿no? Que el nuevo proyecto de país tiene que ir acompañado también de otro sistema educativo, ¿no? Que apuntale una serie de valores, principios sociales que no están en el sistema educativo neoliberal, ¿no? Son otros los valores, el individualismo, el egoísmo, ¿no?, la competencia, lo que se suele promover en un sistema educativo neoliberal, y de nuestra parte, pues está apuntalar otro tipo de sistema educativo, ¿no?, más pensado en lo colectivo, en la solidaridad, en la convivencia, en valorar nuestra diversidad cultural, que ese es un aspecto importantísimo que nos hace falta mucho trabajar. El presidente ha insistido mucho y él ha hecho todo un esfuerzo para que se valore nuestra diversidad cultural, la existencia de nuestros pueblos, de la importancia de sus culturas, de sus valores, ¿no?, comunitarios, etcétera. Todo eso pues tendrá que ser recuperado en este sistema educativo, ¿no? Una serie de valores importantísimos que están en los pueblos indígenas y en muchos sectores populares, ¿no?, que nos han permitido sobrevivir como país, y que recuperarlos
pues nos hará una sociedad mucho mejor. Y, por ejemplo, está por parte de los pueblos indígenas hay una también reforma, una propuesta de iniciativa de reforma constitucional en materia de derechos de los pueblos indígenas y de afromexicanos. Y es muy importante, esta se elaboró en el marco del gobierno de la Cuarta Transformación, encabezada por el Instituto Nacional de Pueblos Indígenas, y cuenta con el apoyo de las organizaciones y pueblos indígenas que participaron en su elaboración y en las consultas que se realizaron. Entonces cuenta con el apoyo, esta iniciativa, de la mayoría de los pueblos. Y además esta se entregó, los pueblos se lo entregaron, decidieron que los pueblos yaquis entregaran al presidente el día que iba a ir allá a hacer la petición de perdón a los pueblos indígenas por los horrores cometidos por el Estado mexicano hacia los pueblos indígenas, las injusticias cometidas y despojos cometidos a los pueblos indígenas. En ese acto se entregó esa iniciativa. Esa pues no se ha presentado al Congreso de la Unión, no tenemos la mayoría, porque es una iniciativa muy importante, porque recoge las demandas que han venido planteando los movimientos indígenas desde los años 90, ¿no? Entonces es una buena iniciativa, muy buena iniciativa, y que requiere pues del apoyo y de consensos y de la aprobación del Congreso de la Unión. Y como es una reforma constitucional que abarca varios artículos de la Constitución, entonces esto es una de las tareas centrales de la Cuarta Transformación, de que necesitamos hacer justicia a los pueblos. La política del presidente hacia los pueblos indígenas es su relación y la manera como ha abordado las problemáticas de los pueblos indígenas es ejemplar, la verdad. Se debe de aprender mucho de lo que él ha hecho. Por ejemplo, los planes de justicia, uno de ellos, el plan de justicia yaqui, pero ya se han ido avanzando en muchos otros planes. Él está, digamos, dejando la manera correcta de relacionarse con los pueblos indígenas, ¿no? De mucho respeto a sus autoridades, de cualquier cosa que se va, primero escucharlo, cuáles han sido sus demandas históricas, negadas históricamente, tratar de atenderlas y hacer todo lo posible por atenderlas y darle solución. Pero además actuar de manera coordinada, ¿no? No imponiendo, sino actuando todo el tiempo, y todos los funcionarios relacionándose con las autoridades indígenas, de caso yaquis, sin imponer, sino escuchando a los pueblos indígenas. Entonces, esta actitud ha sido importantísima y por eso se requiere también de la reforma constitucional. Ellos nos lo han planteado, los pueblos indígenas, diciendo esto que hemos obtenido de usted y el trato que nos ha dado es importantísimo, pero queremos que quede en la Constitución. Y nosotros valoramos muchísimo la participación de todos en la construcción de este proyecto, porque queremos que ahí se exprese pues, las necesidades, los sentimientos, los anhelos de todos que no se han podido realizar del todo y que se puedan expresar en este proyecto de nación, y que además la gente se sienta parte de ese proyecto, que es su proyecto, no es de unos cuantos, ¿no? Iluminados que se pueden escribir, no ese es el propósito, es precisamente la idea es que seamos todos parte de ese proyecto, que todos lo podamos construir conjuntamente, y por eso la idea de las consultas, ¿no? Los foros es para incitar la reflexión sobre distintos temas, ¿no? Dar origen a la reflexión sobre distintos temas y desatar el debate sobre ellos, y después hacer la consulta. Por eso van a ver, cada 15 días se va a hacer consultas en los 300 distritos del país. Y vamos a estar evaluando. De hecho, ayer tuvimos una reunión para ir viendo cómo fue lo de los foros, que necesitamos que participe más gente. Estamos ideando, a ver cómo vamos a hacer que participe más gente en los foros. Y en esta primera consulta
vamos a estar evaluando qué pasó, cómo fue, cómo resultó, cómo mejorarla, cómo hacer que participe más gente. Y está abierta a todos, no solamente a la militancia de Morena, sino a todos los que quieran participar en la consulta, lo pueden hacer, ¿no? Y nos dará muchísimo gusto, porque es lo que queremos. Y estamos realmente muy interesados en que todos participen, dando sus ideas, sus reflexiones, propuestas, etcétera. Ese es el sentido de las consultas, recoger todas estas ideas y propuestas de todos, ¿no? Porque pues eso es Morena. Morena somos un movimiento, partido, pero somos un movimiento que lo que nos interesa es la gente. Y lo que estamos haciendo es por la gente, es por nuestro pueblo. Por eso lo estamos haciendo y porque queremos seguir profundizando la transformación, continuarla y profundizarla, ¿no? De modo que sea imposible hacer el cambio hacia otro rumbo, sino continuar. Entonces sí, nosotros queremos muchísimo que la gente participe. Estamos viendo cómo difundirla. Necesitamos más medios para difundirla y motivar a la gente a la reflexión de todos los temas. Los que se abordaron ahora recientemente, pues fueron muy importantes, ¿no? Sobre justicia, todo lo del Estado, por la reforma del Estado, sobre el combate a la corrupción, qué se ha hecho y qué tenemos que seguir trabajando para que en este nuevo proyecto de nación podamos avanzar y eliminar por completo la corrupción y crear una sociedad realmente de justicia, ¿no? De justicia en todos los sentidos y de paz, ¿no? Y bueno, tenemos muchísimos temas todavía por delante y el que sigue va a ser también sobre el estado de bienestar, ¿no? Va a ser, ahí se van a abordar varios temas para abordar el tema del estado de bienestar, por ejemplo, la cuestión de la economía, ahí insistir de la cuestión de la separación rotunda entre el poder político y el poder económico, ¿no? Y muchísimos otros aspectos, ¿no? La cuestión de las concesiones mineras, que es un dolor de cabeza, ¿no? Temas sobre continuar con una política económica para el pueblo y con el pueblo, ¿no? Eso es lo que hay que continuar. Y ahí por eso es importante que estén atentos a las reflexiones, debates, porque lo que estamos haciendo es para todos y con todos. Y tener sus opiniones en las consultas. También viene el tema de también profundizar en la soberanía alimentaria y en el campo mexicano, cómo profundizar también el apoyo al campo y lo de los pueblos indígenas y afromexicanos también va a ser parte del tercer bloque. Y luego viene otro bloque que es sobre donde se va a abordar todo lo que tiene que ver con salud, educación, ciencia, tecnología, cultura y arte, ¿no? Entonces son temas que queremos muy diversos y en las que todos podemos abordar, ¿no? Y en la que todos deberíamos estar interesados en participar. Todo el entusiasmo por continuar, hemos logrado mucho, el presidente ha hecho cosas importantísimas en estos años, no obstante 2 años de pandemia y la crisis provocada por la guerra en Ucrania, etcétera, ha hecho maravillas, sinceramente maravillas, y eso nos entusiasma mucho, y desde luego que continuar lo vamos a lograr. Hay el entusiasmo de gran parte de nuestra población, de la inmensa mayoría de nuestra población, en continuar esto y en radicalizarlo y en profundizarlo, y nosotros estamos en eso, ¿no? Y los que estamos en esto de recoger los sentimientos y los planteamientos de nuestro pueblo, está en esa idea, que ese programa sea realmente pues un programa que entusiasme, ¿no? Que nos entusiasme para seguir luchando duro y seguir trabajando por la transformación de nuestro país, nuestro hermoso país. Miren, ahí están, quedan grabados en Zoom, en YouTube, y pueden acceder a todas las conferencias que se han estado dando, los foros y las conferencias. Hoy habían un foro, y hay otros en otros lugares,
si no los pueden ver en ese momento, ojalá y pudieran ir al instituto. Ahorita se están haciendo en el Instituto Nacional de Formación Política de Morena. Ojalá y puedan ir, asistir. Es muy importante que vayan, porque siempre lo presencial es muy, muy enriquecedor. Participar también. Y si no, pues verlo cuando tengan tiempo, escucharlos, ¿no? Para que estén enterados de qué se está platicando, cómo se están abordando las distintas temáticas. Si falta alguna, pues ustedes nos digan, oigan, no, este tema no se está abordando y creemos que es fundamental que se aborde. Eso nos ayuda muchísimo, ¿no? Por eso la participación. Entonces, que sí estén atentos. Ahí también tenemos está la página web y varios redes para que ustedes puedan hacer también llegar sus propuestas, si quieren. Y además participar, desde luego, los domingos en las cabeceras de los distritos. Y se va a estar también, estamos mucho de parte de los medios, difundir dónde se van a hacer las consultas, ¿no? Ahorita ya va a empezar a circular los lugares donde van a estar las mesas de participación en la consulta. Entonces, sí, hay que entusiasmarse, esto es importantísimo. Estamos felices de estar en este proceso de transformación deseado por millones de mexicanos durante muchos siglos, este cambio, esta transformación que intentamos recoger también en este proyecto de nación, pues todos los anhelos, todos aquellos sentimientos de justicia, todos esos reclamos sociales que han estado presentes en nuestras luchas históricas, ¿no? Desde la revolución, la independencia, etcétera, como la lucha de todos nuestros sociales, ¿no? De pueblos indígenas, de trabajadores, urbano-populares, etcétera, que estén expresadas en este proyecto de nación para continuar con la cuarta transformación.